Que el Señor bendiga a todos los hermanos que a través de la distancia están viendo esta programación y a los presentes, desde luego, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar estudiando este capítulo 15 del libro de los Hechos. Estaremos terminando la última parte, Hechos, capítulo 15, versos 36 hasta el 41. Estaremos estudiando y el título es Dios se glorifica a pesar de la imperfección humana. Un tema muy, pero muy interesante. Dios se glorifica a pesar de la imperfección humana. En el tema de hoy se puede ver cómo en cualquier momento se puede producir un desacuerdo entre dos personas cercanas. Y un punto todavía más profundo es que esto puede suceder entre creyentes maduros espiritualmente. Y hay una pregunta aquí. ¿Es que la madurez espiritual nunca se completa? ¿Qué piensan, hermano? ¿La madurez espiritual se completa en algún momento o nunca se completa? El apóstol Pablo dijo que no quería decir que él había llegado, él se proseguía a la meta. Proseguía. Así que esto es importante. Y otra pregunta. ¿Se debe seguir creciendo espiritualmente cada día hasta el final de la vida? Amén. Amén. Hechos, capítulo 15, verso 36 hasta el 41 es la cita que estaremos estudiando hoy. Entonces, hermanos, por un lado tenemos que la madurez espiritual nunca se completa, pero no es excusa para que estemos portándonos mal, sino que el creyente debe procurar crecer espiritualmente cada día, porque al final tendremos que darle cuentas al Señor y mientras más completito estemos, creo que la cuenta sería mucho menor, porque todos de una manera u otra tendremos que darle cuenta al Señor de diferentes cosas. Pero si podemos ir mejorando, sería menos lo que al final nos falte, ¿verdad? Es como el que debe mucho, si va pagando algo, al final debe menos. Nunca pagará completamente, pero es menos lo que tiene que responder delante del Señor. Después de la gran victoria alcanzada en el Concilio de Jerusalén y los resultados del mismo, encontramos a Pablo y a Bernabé muy activos en la iglesia de Antioquía de Siria. Pasó algún tiempo después de esto y Pablo le propuso a Bernabé que volvieran otra vez a donde, a visitar las diferentes iglesias que habían fundado en su primer viaje misionero. Vamos a leer la primera cita, Hechos capítulo 15, verso 36. Amén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Noten, hermanos, ellos habían ido en su primer viaje misionero, fueron a 6 ciudades, fundaron varias iglesias en esos lugares. Luego pasaron reafirmando la fe y constituyendo pastores en las diferentes congregaciones que se habían fundado. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Bernabé? Volvamos, ¿verdad? Vayamos otra vez a visitar todas esas iglesias. ¿Cuál era el propósito? El propósito no era ir a supervisarle, el propósito era ir a compartirle la palabra de Dios, a seguirle dando muchas enseñanzas para que esos creyentes fuesen madurando. Hermano, es imprescindible que el creyente crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a madurar como cristiano, a crecer en nuestra vida espiritual. Así que, ¿quién hace la propuesta? ¿Qué leen en el versículo? Pablo le propone a quién? Bernabé. A Bernabé. Ahora,
vamos a ver lo que pasa. Bernabé estuvo muy de acuerdo. Bernabé, un hombre muy dispuesto, muy laborioso. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el verso 37. Así que alguien que se lee el verso 37. Ana Beatriz. Ya. El 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Gracias. Así que, hermanos, Bernabé estuvo de acuerdo. Sí, Pablo, con mucho gusto nos vamos y muy felices y contentos, pero Bernabé quería que añadieran al grupo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, ¿quién era este? Vamos a identificarlo y vamos a dedicarle unos minutos a ver quién era este. Bueno, Juan Marcos era hijo de una hermana muy querida de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver lo que dice Hechos 12:12. Vamos a buscar otra cita bíblica ahora para que veamos un poquito de quién era Juan Marcos. Hechos 12:12. Vamos a ver. ¿Hijo de quién era? Adelante, hermano. ¿Quién quiere leer? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Eso fue cuando Pedro, el Señor lo sacó de la cárcel, que un ángel lo sacó. Esa familia era una familia muy querida, esa hermana María, muy querida. Su casa era un lugar de oración y en esa ocasión estaban reunidos allí, era ya tarde de la noche y todavía estaban allí. Ahora, María era la madre de Juan Marcos. Ya estamos viendo nosotros el vínculo de Juan Marcos, una familia muy distinguida en el aspecto espiritual, nada de posición y jerarquía, sino en el plano espiritual, una familia muy activa en la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, Juan Marcos los acompaña cuando ellos vuelven otra vez a Antioquía. Recuerden que Pablo y Bernabé fueron enviados de la iglesia de Antioquía a Jerusalén a llevar una ofrenda de ayuda a los hermanos de Jerusalén. Y cuando regresaron, ¿quién los acompañó? ¿Quién les dijo, me voy con ustedes? Juan Marcos. Vamos a verlo aquí mismo, Hechos 12, verso 25. Estamos conociendo a Juan Marcos, ¿eh? Vamos con alguien del Zoom. Bien. Hermana Rubiel. Adelante, hermano. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que ya estamos viendo Juan Marcos, una persona activa, ahora se va acompañando a Bernabé y a Pablo y se va a Antioquía, deja Jerusalén y se va a Antioquía y allí estuvo durante un tiempo. Ahora, otro detalle importante de Juan Marcos, vamos a buscarlo en Colosenses, vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, como 20 hojas antes de Apocalipsis. Colosenses, capítulo 4, verso 10. Capítulo 4. Para que veamos acá un detalle muy interesante. Colosenses 4, 10. Anímense a leer, hermano. Amén. 10 dijo pastor. Sí, 4:10. Ok. Aristarco, mi compañero de prisiones,
os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recíbeles. Amén. Marcos era ¿qué? Sobrino de Bernabé. Así que había un vínculo, miren, había un vínculo. Bernabé, un gran líder de esta iglesia, había un vínculo entre Marcos, el mismo Juan Marcos y Bernabé. Ahora están viendo, Bernabé lo propuso para que se llevaran a su sobrino. Entonces, al ver esto, y es, hermano, de donde los exégetas sacan enseñanzas, porque ya ahora sabemos que María, la mamá de Marcos, probablemente era hermana de Bernabé, pudo haber sido el papá de Marcos, el hermano de Bernabé, pero de cualquier manera que sea, uno de los dos era hermano de Bernabé. Entonces, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y él, en el primer viaje, y esto lo vamos a ver más adelante, acompañó a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero. Así que volvamos otra vez a retomar aquí Hechos, capítulo 15, verso 37. Vamos a retomar otra vez. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pablo, resumiendo otra vez lo que hemos visto, Pablo le dice a Bernabé, volvamos otra vez a visitar las iglesias. Bernabé le dice, sí, vamos, pero vamos a llevar con nosotros ¿a quién? A Juan Marcos. Así que, ¿cuál es el título? ¿Alguien anotó el título de lo que estamos estudiando hoy? Dios se glorifica a pesar de la imperfección. Así que Dios se va a glorificar en nosotros a pesar de la imperfección nuestra, porque si Dios busca perfección en nosotros, no la va a encontrar, porque no hay perfección en el ser humano. Y ahora, ¿qué pasó con esta propuesta de Bernabé? Y aquí está el centro del estudio de hoy, Vamos a ver lo que dice el verso 38. Hermana Anabel. Gracias, hermano. El versículo 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hermanos, ¿qué había pasado? En el primer viaje, Pablo y Bernabé son comisionados por el Espíritu Santo para ir al ministerio, ir a predicar. Cuando van a salir, se llevan ¿a quién? A Juan Marcos. ¿Pero qué pasó con Juan? Se apartó. Vamos a ver esta cita para que nosotros veamos bien qué fue lo que pasó. Vayamos al capítulo 13. Dejen marcado el 15 donde estamos, porque lo que estamos investigando, lo que la palabra de Dios dice. Hechos 13:13. Hechos 13:13. Vamos a ver lo que pasa en este viaje cuando Juan Marcos lo abandona a Bernabé y a Pablo. Vamos a ver, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que, ¿por qué lo hizo? No aparece una causa, no aparece un motivo, cambió de idea. Juan Marcos podía ser una persona inestable. Hay personas que son inestables, que fácilmente cambian de idea, cambian de ruta, fácilmente cualquier cosa lo hace variar el estado de ánimo. Esto no lo sabemos y no podemos juzgar por lo que pasó allí, que esta era la característica personal de Juan Marcos. El caso es que salen los tres y de repente Juan Marcos, ¿qué hace? Se aparta.
hermana Mireille, hermano Ever, se rajó. Así que, como dicen nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Se rajó en el camino, se fue. En Puerto Rico, pero bueno. Ciertamente, hermanos, que este tipo de cosas se dan. Están viendo, Bernabé y Pablo se llevan a Marcos. Yo no sé qué pasó, porque hay cosas que no podemos nosotros decirla, no podemos argumentar. Tal vez Juan Marcos hasta lo convenció, llévenme. ¿Tú estás seguro? Sí, yo quiero ir con ustedes. Bueno, se va el hombre y en un pueblo de eso dice, yo no sigo, yo me voy. ¿Y quién lo detuvo? Nadie. Se fue otra vez a Jerusalén. Ahora, recuerden hermanos, que después del concilio de Jerusalén, cuando terminó lo que hemos estado estudiando en este capítulo 15, Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé otra vez a Antioquía, o sea, otra vez aquí está el hombre. Ahí está con ellos y es cuando Bernabé dice, vamos a llevarnos otra vez a este hombre. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué leímos en el capítulo 15, verso 38? Que a Pablo no le parecía bien llevarlo, dice, al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Están viendo la causa? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Este nos dejó, nos abandonó por el camino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros andar con alguien que pueda cambiar de parecer de un momento a otro, que pueda cualquier cosa hacerle variar de parecer? Es lo que nosotros estamos viendo hasta acá. Ahora, Juan Marcos ahora había regresado a ellos o había retornado con ellos a Antioquía desde Jerusalén. Pero la pregunta es, bueno, hay algo aquí al final que vamos a analizar todo. Estoy tratando de resumir todas estas cosas, pero que las ideas queden claras. Hermanos, los seres humanos, no importa que se llamaran apóstoles, que se llamaran lo que fuera, salvo Jesús, estamos llenos de imperfección. Estamos llenos de errores, unos más, otros menos. Hay situaciones que no debieran ser, pero ocurren tristemente. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el día de hoy? Estamos viendo que Dios se va a glorificar a pesar de la imperfección humana. Si Dios no se glorificara a través de nuestras imperfecciones, nadie pudiera hacer algo para Dios. Nadie. Porque de una manera u otra, todos adolecemos de algo, todos tenemos que luchar con algún tipo de situación. Entonces, miren, Bernabé decía, ¿qué decía Bernabé? Bernabé, vamos a ver, vean el pasaje. Que vuelvan de nuevo a... No, vamos a ver. Se quería llevar a Juan. Llevémonos a Juan Marcos, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué decía? Que no, que se había apartado. No, porque este nos abandonó por el camino, nos dejó. Desde Panfilia, parece que hacía mucho. Así que los había abandonado y se produjo, vamos a ver lo que dicen los versos del 39 al 41. Vamos a ver. Alguien que no haya leído, por favor. Bueno, alguien del Zoom. Bueno, Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Al 41. Y Pablo,
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hermanos, se produjo un desacuerdo y yo le pregunto, ¿era Bernabé un hombre maduro espiritualmente? ¿Sí o no? Bernabé fue el mentor de Pablo, Bernabé fue el mentor de Pablo y Pablo era un hombre maduro espiritualmente. Se produjo tal desacuerdo a causa de Juan Marcos que se separaron el uno del otro. Bernabé escogió a Juan Marcos y se lo llevó al trabajo misionero a Chipre. Miren, Chipre fue el único lugar que cuando terminaron el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, que no volvieron otra vez. Si ven en un mapa, Chipre es una isla y todo lo que recorrieron fue por el territorio de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, es decir, las iglesias que fueron fundadas y volvieron otra vez por ahí para finalmente llegar a Siria, Antioquía de Siria, de donde habían salido. Ahora, no fueron a Chipre. Ahora Bernabé toma a Juan Marcos y lo primero que va a ver es la iglesia que habían fundado en la ciudad de Chipre. Y Pablo, por su parte, ¿qué hace? Escogió a Silas. Silas, cuando leen en la Biblia, es el mismo Silvano. Silvano. No es la esposa de Pablo. Alguien dijo en una ocasión de que Pablo con Silas su mujer, pero Silas no es hembra, Silas es varón, es Silvano. Ustedes saben que los judíos se utilizaban, como no habían apellidos, se utilizaban nombres y apodos y seudónimos y bueno, todas estas cosas. Ahora, ¿recuerdan a Silas? ¿Cómo aparece Silas aquí? Vamos a ver si recuerdan. Esto lo hemos estudiado aquí. Silas, ¿cómo aparece aquí? ¿Ustedes recuerdan que formaron una comisión? ¿Eh? Formaron una comisión con una carta para llevarla de Jerusalén a Antioquía. ¿Y cuáles fueron los dos comisionados de Jerusalén? Judas y Silas. Judas se regresó otra vez a Jerusalén, pero Silas se quedó allá. Miren, hermanos, los planes y los propósitos de Dios. Cuando nos dejamos guiar de Dios, Dios se va a glorificar. Así que ahora tenemos dos equipos misioneros, En vez de uno, tenemos dos equipos misioneros. Cualquiera diría, pero no estuvo bonito aquello, lo que pasó. No parece que estuvo bonito, ¿verdad? No debió ser. Sin embargo, Dios se glorifica a pesar de que de la imperfección humana. Hay cosas que tal vez no deben ser, pero nada va a detener el propósito de Dios. Nada lo va a detener, sino que por el contrario, la obra de Dios va a continuar hacia adelante. Vamos a ver, y aquí yo espero su participación. Todavía nos quedan 3 citas bíblicas que las vamos a tratar al final para que ustedes vean, descubran algo muy interesante que pasa al final de esto. Ahora, ¿qué piensa usted de lo que pasó? Vamos a ver. Quiero ver algunas opiniones. Usted, su opinión, ¿Qué piensa usted de lo que pasó? Adelante, hermano. De lo que pasó entre ellos, ¿qué piensan? Bueno, que a Pablo no le gustó que Juan en aquel tiempo se fuera. No le gustó eso, entonces por eso él no quiso volverlo a llevar. Él dijo, pero hermana Cecilia, ve a un Pablo egoísta, ve a un Pablo aquí que... Bravo. sí,
Sí, porque, por ejemplo, no, él no quiso ir, yo no voy, como si él va, yo no voy, no quiero que vaya. Vamos a ver. Está enojado. Vamos a ver, ¿qué piensan, hermano? ¿Qué piensan, hermana Enis? Luego, Cuando estamos leyendo eso, es que uno espera una conducta opuesta de parte de Pablo y de un hombre como Silas, que simplemente tal vez quería darle la oportunidad o sabía que Juan Marcos era un hombre beneficioso para llevar la palabra. Y me chocó Sí. mucho y yo digo, fíjense, ahí no siempre los cristianos, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos que estar de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo. Pero la conclusión de esto es cómo manejemos esos conflictos. Esa es la gran diferencia, el manejo de los conflictos. Pero aún para la obra de Dios vemos que surgieron estos conflictos porque, como dijo Santiago, que las guerras y los conflictos están dentro de nuestros, ¿cómo es que le llaman? Nuestra naturaleza. Nuestras luchas diarias. Y ahí, pues, que somos humanos, somos seres humanos, aunque estemos en los caminos del Señor y vamos muchas veces, nuestros sentimientos van a estar por encima a veces. Yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera rechazado. Pero mira, y tal vez me hubiera hasta dejado convencer por el otro. Pero no hubo manera de convencer a Pablo, ¿eh? Hermana Magnolia. Bueno, yo aquí lo dice bien claro el 38, que a Pablo no le parecía bien porque él no los abandonó cuando iban para Panfilia. ¿Pero qué usted piensa de eso, hermana? Vamos a olvidarnos de lo que Pablo pensó. Ay, es que voy, pastor, pero tengo que le está guardando como esa barajita abajo de la manga y lo está juzgando. Y el único que no puede juzgar es el Señor, porque estamos para transformarnos. Él no sabe en qué condiciones venía Marco ahora si estaba transformado, ¿no? Porque el que hace la obra es el Señor. Ya había un mal precedente, ¿eh? Ya le estaba guardando. Sí, pero la gente tiene derecho a el hijo pródigo. A reflexionar. Muy bien, muy bien. Pero quiero que entiendan, hermano, en el plano humano, oye, me la hizo ya. Sí. O sea, porque saben, es muy fácil hacer un análisis de lo que, por ejemplo, es muy fácil decir, oye, pero ¿y por qué Pedro negó al Señor? Oye, que Pedro, y después de ver tanto, hay que meterse en los zapatos de Pedro y ver la situación donde se creía perdido, abandonado y que ya había fracasado hasta el ministerio de Jesús, creía Pedro. Entonces, ok, hermano, vamos a ver. Voy a ser muy honesto. Yo lo que veo es que hubo un desacuerdo y decidieron separarse. No hay nada aquí que me indique que hubo una riña entre ellos. No, riña no. O sea, pero hay veces que hay desacuerdo y por acuerdo decir, pues vamos a hacerlo de X o Y forma. Sí. No necesariamente que él estuvo malo, puede haber estado malo, pero a lo mejor debido a eso Pablo entendía que no era la persona adecuada. Sí. Y indiscutiblemente, hermano, que no hubo una enemistad personal, allí no hubo una ofensa personal, sencillamente uno decía, creo que debe ir, y el otro decía, yo no creo porque ya nos abandonó, y sencillamente decidieron separarse. Ok, vamos a separarnos entonces, y tú continúas por un lado, nosotros vamos a continuar por el otro. Eso es lo que pasa allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos viendo? Mirando a los dos. ¿Quién de los dos piensa usted que tuvo la razón? ¿Y por qué? Vamos a ver. Bernabé, dice la hermana Jennifer. ¿Hay alguien más? Pablo tuvo la razón, dice el hermano Reinaldo. Vamos a ver, qué bueno. Esto es interesante en el tema, ¿eh? Yo puedo opinar. Seguro que sí, todo. Todo depende del cristal con que lo mire, porque cuando la gente tiene desacuerdo, todo el mundo cree que tiene la razón.
Uno lo está mirando de un punto de vista y el otro lo está mirando del otro. Para mí, ninguno de los dos tenían razón, como pudiera ser que tuvieran la razón. Esa es mi opinión. Lo dejó igual. Ok, hermana Mireya, ¿cuál cree que? Bueno, yo creo que los dos, pastor, o sea, los dos tenían razón. Pablo porque ya le había quedado mal, Juan, pero Bernabé es como, ok, todos tenemos derecho a equivocarnos, segunda oportunidad. Pero también yo pienso que Pablo, pensamiento mío, es como que él estuvo junto con Bernabé para predicar en las iglesias, y Juan no, entonces como que tal vez no, ¿cómo iba a llegar Juan nada más así a agarrar esos méritos que no estuvo acompañados en todas las demás iglesias? No sé. Si piensa que Pablo tuvo razón, ¿verdad? Es lo que quiere decir. ¿Ah? Vamos a ver, qué bueno. Hermano Antonio, luego la hermana Cecilia, creo que por Zoom también, pero hermano Antonio, vamos en este Yo orden. creo que los dos tuvieron razón, porque eventualmente terminaron separándose y yendo a sitios distintos. Que se llega a más que si van juntos. Y estos eran hombres que consultaban con Dios todo lo que hacían. Pienso que Dios quería que fuera así. Eso es lo que yo esperaría de ellos. Recuerden el título, Dios se glorifica a pesar de la imperfección humana. Aunque nos equivoquemos, Dios se va a glorificar. Hermana Cecilia. Sí, lo que yo iba a decir era casi lo mismo, que en realidad yo pienso que Bernabé tenía la razón, porque por ejemplo, si yo dejo de faltar a la iglesia y vengo otro día, no me van a votar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo iban a sacar a él si él, ¿verdad? Es parte de la obra de Dios. Entonces, yo pienso que ahí actuó la voluntad de Dios en que tal vez que Dios quería que se separaran para que cogieran el camino diferente, para que entonces uno llevara la palabra a un sitio y el otro a otro, entonces fuera más, puede ser. Dios se glorifica a pesar de la imperfección humana. Pastor Abreu. Yo lo voy a llevar a un punto práctico. No, yo voy a un punto práctico a nivel de como congregacional. Con razón, yo voy a llevar a un punto práctico con relación a lo congregacional. Muchas veces la persona, aquellos que están llamados a ir a la vanguardia, a dirigir, muchas veces se tienen que abstener de poner a ciertas personas en posiciones por la inmadurez y la inconstancia. Y yo creo que el apóstol Pablo tomó esa decisión y yo sé que usted tiene la respuesta por allá. Tomó esa decisión para bien de Marcos, y para traer madurez también porque el hecho de que uno tenga 50 años en el evangelio, me estoy poniendo como ejemplo que yo dije entre comillas 50 años, y se cree uno que uno es maduro, va uno a cometer errores, no llega a la madurez, pero ahí veo los resultados, muchas veces con la disciplina, que al parecer al principio no son causa de gozo. La decisión que Pablo tomó, mi punto de vista, creo que fue una decisión sabia para beneficio de Juan Marcos. Y yo sé que usted tiene la respuesta al final. Bueno, acá tengo una serie de citas bíblicas que la vamos a tratar. Hoy estamos descuadrados con el tiempo, pero es porque tuvimos, pero lo vamos a agotar. Así que vamos a agotar, aunque oremos de manera general al final. Hermana Jennifer, hermana Jenny, que lleva bastante tiempo. ¿Verdad? Buenas noches, muchas bendiciones a todos. Bueno, parte de lo que ya yo voy a comentar, pues se ha ido comentando. Yo entiendo que sí, que Pablo se puso un poquito bravo, porque vemos que en los capítulos anteriores de los estudios bíblicos, Marcos abandonó a Bernabé
y a Pablo volvió a su casa a Jerusalén. Entonces, pues Pablo dijo, bueno, si él se fue y nos dejó cuando andábamos predicando, entonces ahora él quiere volver. Pablo entendía que podía volver a hacer lo mismo. Entonces ahí pues se dividieron y Pablo se fue con Sila y Bernabé se fue con Marcos. Pero yo entiendo que Pablo tenía razón y como usted dice que el título dice lo que después el Señor hace con Marcos. Entonces, yo entiendo que sí, que Pablo tenía razón en no quererlo llevar, porque imagínese, y si me deja por mitad otra vez, y me deja a mitad camino y le digo al pastor Domingo, ay no, pastor, yo me voy para Dominicana, yo suelto esto y después quiero volver otra vez. Entonces, ahí usted va a decir, bueno, hermano, es que usted se tambalea mucho. Entonces, yo entiendo que sí, que Pablo tuvo razón en dejarlo y que el Señor después se hizo pues su milagro, como él sabe hacer, se glorificó en Marcos y escribió el Evangelio después que se hizo ayudante del apóstol Pedro. Pero Pablo tenía razón, pastor, mucho. Buenas noches a todos. Estamos viendo razones, ¿verdad? Por ambos lados. Vamos a ver, creo que la hermana Anabel. Y la mía es cortita. Como ellos no estuvieron de acuerdo, la separación en buenos términos es una opción. Lo importante es que ninguno dejó de cumplir con la obra del Señor. Amén. Muy bueno, hermana Anabel. La separación en buenos términos. Bueno, este no es el caso específico, quiero aclarar bien, porque no es el caso específico, pero hay ocasiones donde lo mejor es una separación armoniosa. Así es. Donde eso es lo mejor. Estoy hablando de relaciones interpersonales, ¿verdad? Un distanciamiento armonioso es lo mejor para mantener la armonía y mantener la unidad. Hermano. No, yo le digo a Magnolia que Pablo no era dominicano, porque el dominicano compra candado porque le roban 3 veces. Y Pablo no quería caer en eso. No quería, ¿verdad? La tercera la vencida. Manenil. Viendo todo lo que han dicho, yo sí llego a la conclusión que posiblemente somos seres humanos y nos equivocamos y pensamos que tenían que ser personas evolucionadas en los caminos de Cristo, ¿no? Y que estaban buscando hacer el bien, que era llevar la palabra de Dios como es de Cristo, como somos llamados. Pero tanto él cometió un error como Pablo. Pero como usted dice y el título, el perfecto hizo las cosas como es que todo depende del cristal con que se mire. Hermana Jennifer. No, yo pienso que Bernabé tenía razón, porque Pablo actuó como un cristiano inmaduro. Nosotros los cristianos somos, nuestra iglesia es un hospital y nosotros debemos siempre de ayudar a todo el que se equivoque. Nosotros no podemos juzgar porque entonces estamos siendo iguales que el que está fallando. Entonces yo entiendo que Bernabé tuvo razón. Aún volviese a abandonar, lo está trayendo nuevamente y dándole la oportunidad para estar en los caminos de Dios. Porque nos podemos equivocar y nosotros podemos fallar. Y un hermano que venga puede dejar de venir. Y porque vuelvo otra vez, no lo vamos a tratar diferente. O si yo me apartara del Señor, no me pueden cerrar la puerta porque me fui después de estar tan firme. Entonces yo pienso que Bernabé fue el que actuó correctamente. Aún se separaran en buenos términos, pero ahí Bernabé actuó con el amor de Dios, porque Dios es amor. Nosotros no podemos estar rechazando a la persona porque cometan errores. Entonces, eso es lo que yo pienso. Esto está interesante, hermano, y esto es lo que procuramos con este aspecto, que es muy interesante. Uno dice, Pablo tenía razón, Bernabé tenía razón. Una pregunta antes de continuar con este punto: ¿se le debe dar otra oportunidad al hermano que se equivoca? Amén. ¿Ser esto bíblico? ¿Habrá ejemplo en la Biblia acerca de esto? ¿Le dio Jesús una oportunidad a Pedro? ¿Saben por qué Judas se perdió?
Porque no se arrepintió. Judas fue y se ahorcó. ¿Creen ustedes que si Judas hubiera retornado después del Señor resucitar y va y le pide perdón, creen ustedes que Jesús no lo habría perdonado? Por supuesto que lo habría perdonado. Vamos a ver, hay dos opiniones más acá y luego vamos a ver algo que con esto vamos a concluir. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Vamos con la hermana Doralice y después con la hermana Jenny. Bendiciones y buenas noches a todos. Aportando como habló Jennifer, creo que eso nos da a entender que siempre donde hay humanos va a haber diferencia. O sea, entre los cristianos va a haber diferencia, no van a estar de acuerdo, unos van a estar más maduros, otra reacción lo va a definir el momento, que influyen muchos factores, quizás como el estado de ánimo, pero lo más importante es aprender de todo y como el perdón, la mansedumbre y el amor perfecto entre los hermanos. Eso es lo que yo entiendo, que era algo de lo que estaba agobiando a la situación que se dio entre Pablo y Bernabé. Uno quizá tuvo una reacción, el otro era más maduro, el otro era con más experiencia. Pero siempre va a haber, entre los hermanos van a suceder cosas que no va a ser todo perfecto, porque con ser humanos, con eso basta. Entonces, el punto siempre debe ser Cristo y el perdón y seguir creciendo y madurando. El amor. El amor. Amén. Que cubre multitud de defectos, exactamente. Jenny. Ok. Bueno, ya yo había bajado, pero nada. Yo entiendo que la misión que tenían Bernabé y Pablo, pues siguió. Ellos siguieron predicando y vemos cómo el Señor, a pesar de lo que había pasado, se glorificó tanto en un lado como en el otro. Porque vemos cómo Pablo y Sila progresaron y vemos cómo Bernabé y Marco pues también expandieron el ministerio. O sea, fue quizá mucho mejor porque se siguió predicando por todos los lados el evangelio del Señor. Entonces yo entiendo que valió la pena la separación porque cada uno de ellos pues tomó un rumbo diferente, pero con el mismo objetivo, que era llevar la palabra de Dios y crecer, como creció Marco y como creció Sila. Muchas gracias. Dios se glorifica a pesar de la imperfección nuestra, hermano. A pesar de la imperfección humana, Dios se va a glorificar en nosotros. Porque recuérdese, lo que usted y yo tenemos no es nuestro, es de Dios. De nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno, aunque nadie se considera malo, ¿verdad? Pero de nosotros no hay nada bueno. Lo único bueno que tenemos lo hemos recibido del Señor. Pablo dice claro, esto es en mi carne, dice él, no mora el bien. Así lo dice en el capítulo 7 de Romanos, donde él hace un análisis. Pablo aquí dice, pero ¿por qué yo quiero ser fiel? Yo amo a Dios de corazón, ¿por qué me equivoco? Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le hace este capítulo 7 de Romanos y allí va a encontrar esta situación. Ahora, miren hermanos, y vamos a concluir con esto, pero vamos a tener 3 citas bíblicas para que veamos esto. Luego de esta situación, ¿sabe quién es el que escribe el primero de los evangelios que se escribió? Marcos. De los 4 evangelios, el primero escrito fue el evangelio de Marcos. O sea que este Marcos es nada más y nada menos que el escritor de un libro de la Biblia. O sea, estamos... Ahora, vamos a buscar Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 4. Ya lo leímos hace un rato, pero vamos a leerlo otra vez para verle ahora
4:10. Vamos a ver. ¿Qué dice? Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Mire lo que Pablo está mandando a la iglesia de Colosa. Le está diciendo, si Marco va por allá, no lo rechacen, recíbanlo. Es un gran siervo de Dios, es un gran hombre de Dios. Miren, mire acá, ¿qué estamos viendo ahora en Pablo? Un cambio de opinión. No es solo un cambio de opinión, hermano, es un cambio de carácter. Es un cambio de carácter que se ha producido, porque recuérdense que estas son cosas que se llevan, las reacciones no son... podemos en algún momento dado reaccionar de una forma equivocada, pero normalmente, como dice Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, aquí estamos viendo a un Pablo que ya no está diciendo, no, ese nos abandonó, cuidado si lo reciben allá. Le dice, miren, cuando llegue Marcos por allá, recíbanle, y se lo manda como mandamiento, dice recibidle, está en imperativo, es una orden, bueno, una orden amorosa, pero le está diciendo, recíbanlo, no pueden dejarlo de recibir. ¿Ah? Así que el escritor de un libro de la Biblia ayudó a Pablo en la iglesia de Colosas, porque eso es lo que él iba a hacer a esta iglesia, ayudarla a esta iglesia. Ahora, vamos a ver lo que Pablo dice. Vamos a 2 Timoteo, que está más a la derecha de Colosenses, a la mano derecha suya de Colosenses. Busque 2 Timoteo, y capítulo 4, verso 11. Vamos a ver. Amén. Esto manda y enseña. 2 Timoteo 4, segunda. Está leyendo primera. Segunda Timoteo 4, 11. Amén. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué ven aquí? Ahí está. ¿Qué ven aquí, hermanos? Hermanos, es importante que entendamos esto. El cristiano tiene que crecer espiritualmente. Aquello que pasó, Dios se glorificó y Dios usó a Pablo. Dios no dejó de usarlo y usó a Silas, que se fueron juntos, y usó a Bernabé y a Marco, que se fueron juntos. Pero esto le ayudó a Pablo a crecer en su carácter con Dios. Y Dios se glorificó con todos ellos. ¿Están entendiendo esto, hermano? Esto ayudó a Pablo a crecer espiritualmente, porque la actitud de Pablo después de ver todo esto, ¿qué nosotros podemos decir? ¿No fue correcta? ¿Por qué? No se puede rechazar. ¿Ah? Porque no se puede rechazar. Porque, hermanos, recuerden esto. Si Pablo ahora está hablando todas estas maravillas de Marcos, ¿es por qué? Porque Pablo reconoció y dijo, no, espérate, yo juzgué mal a este hermano. No era lo que yo pensaba. Déjenme decirle que Marcos sembró una mala imagen, porque hay que entender esto. Hay que entender esto, y Pablo no es Dios. Pablo no conoce el corazón, pero Marcos sembró una mala imagen por lo que hizo, por su comportamiento. Sembró una imagen de persona irresponsable. Ahora, no era una persona irresponsable, no lo era.
por lo que estamos viendo. Ahora, ese que Pablo dijo, no lo quiero al lado mío, ¿qué dice ahora? Tráiganmelo porque me es que útil para el ministerio. Y la última cita, Filemón, está después de Tito. Miren, Tito está a la mano derecha. Y después de Tito, una hojita más allá, está Filemón. Que es me quedé fría, pastor. Que Filemón. El marco del primer libro del Nuevo Testamento. Filemón, capítulo 1, que es uno solo, verso 24. Vamos a ver lo que allí Pablo le dice en esta carta a Filemón. Filemón 1:24. Creo que ahí. Bueno, estaba cerquita ahí mismo, a mano derecha. Después de Tito, Timoteo, Tito, y ahí mismo está Filemón. Timoteo, Tito, y ahí mismo está Filemón. Sí, es una sola paginita. ¿Qué versículo, pastor? Versículo 24. Creo que hay alguien por su. Sí. Hermana Jenny. Gracias. Pastor, le hemos dado un recorrido de la obra misionera de Pablo. Y sí, el carácter de Pablo se interpuso un poco con los antecedentes de Juan Marcos, pero ahora vemos que Pablo pues lo está necesitando. No, pero en ese viaje no pudo Pablo haber recibido alguna noticia del crecimiento y la madurez de Marco durante su viaje con Bernabé. No se enteraría Pablo de cómo había crecido Juan Marcos en esos viajes misioneros porque sabemos que Bernabé era una excelencia, porque él fue que se llevó a Saulo. Entonces yo pienso, digo, bueno, pues vemos a un Pablo exaltando a Juan Marcos, necesitándolo. Quizá pudo haber recibido de oída cómo Juan Marcos se había ya desarrollado en el ministerio con Bernabé. Pienso yo, pastor, y cómo había crecido, porque vemos que era Juan Marcos que decidió irse también. Y después lo vemos cómo ya Pablo pues lo acoge. Entonces yo entiendo que quizá él tuvo noticias de que había madurado, y etcétera. No sé, pastor. Gracias. Recuerden, hermano, a un detalle importante en esto, y es que cuando comenzó Pablo con el segundo viaje misionero, estamos hablando del año 51, quizás 52 después de Cristo, y cuando Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo, ya estamos hablando del año 64. Es decir, habían pasado ya casi 12 años entre estos acontecimientos. Indiscutiblemente, como dice la hermana Jenny, Juan Marco demostró madurez, creció espiritualmente. Hay que entender esto, pero Juan Marco no era la persona que Pablo pensaba, y eso ya es otra cosa. Juan Marcos era una persona estable, no era una persona irresponsable como pareció ser, y Pablo luego se da cuenta acerca de esto, y esto, recuerden, el apóstol Pablo dijo algo, la hermana Magnolia lo citó ahorita, él dice, no es que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Y es ¿cuál es el punto acá? El punto es este, hermanos. Nos equivocamos, pero debemos levantar. Con lo que hemos leído, y bueno, y falta la última cita. Vamos a leerla y ya con esta terminamos. Filemón 1:24. Yo puedo leer, pastor. Adelante. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores,
¿Y cuál es el primero que cita? Lucas, el que escribe el Evangelio y que escribe el libro de los Hechos. Colaborador de Pablo. Marcos, colaborador de Pablo. O sea, hermanos, Dios se glorifica a pesar de la imperfección humana. Y hay un hecho que nosotros debemos tener siempre pendiente. Es que nos podemos equivocar, sí. Pero cuando somos verdaderamente siervos de Dios con humildad en el corazón, vamos a reconocer que nos hemos equivocado. Y es lo que vemos en Pablo. Pablo, aunque no sale un capítulo donde Pablo dice, señores, me equivoqué en aquella ocasión, con esta actitud, con lo que Pablo está diciendo. Pablo reconoce que aquella ocasión se equivocó y que debió darle una oportunidad que Bernabé se la dio, porque aunque era su sobrino, quiero que entiendan, cualquiera dice, no, un conflicto de intereses, por esto era. Bernabé era un hombre muy maduro, Recuerden que Bernabé fue el mentor de Pablo. Entonces, pero gloria al Señor que Pablo estaba llamado a crecer y creció. Y vemos esta situación. Pastor Abreu, y aquí concluyo. Yo solamente lo veo desde este punto de vista. Que a veces el Señor usa los errores. Los errores de ciertos hombres llamados. Yo uso la palabra vanguardia, que gente que van al frente, que modela la vida de Cristo, que inspiran a otros. Pero Dios puede usar esos errores como medio de disciplina al otro que lo recibe. O sea, la palabra, cuando dice amor no es ausencia de disciplina. No ausencia de disciplina. O sea, que cuando llega eso, por ejemplo, eso podría ser un medio de disciplina para Marcos. 12 años transcurridos y hoy, mira lo que Pablo dice. Marcos, Lucas, mis colaboradores, o sea, gente útil para el Señor, gente que va a traer en el mismo capítulo, en la misma página, el poder y propósito del Señor. Pero eso no quiere decir, todos hemos pasado por esta disciplina, trato de Dios, que es cuando viene el trato de Dios, porque Dios va a usar los humanos, cualquier persona, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Ya no vamos a actuar con la misma ligereza que actuó Juan Marcos, que se apartó. No, Pablo dijo, no, este muchacho hay que ponerlo en disciplina, este muchacho hay que usar una cierta estrategia para que cambie. Yo uso para nosotros una mano fuerte y una mano suave, Bernabé, y no ayudó. Mire hoy, después, 12 años después, ¿quién fue Marcos? Eso mismo, miremos para a la vida nuestra. Que no nos tomemos nada personal. Cualquier agravio que contra hermanos pueda haber, Dios puede usarlo para tratar y formar el carácter de Cristo en nosotros. Que es la meta final. Amén. Que Cristo se ha formado en nosotros. Vamos a concluir hasta aquí, hermano. Hablamos con ejemplo de Cristo.